Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola amigas y amigos, bienvenidos a nuestra clase número 5 del intensivo de lenguaje y comunicación en puntajenacional.cl en vivo. Desde Santiago Centro, este día 16 de septiembre del año 2013, los y las saludamos. ¿Desde dónde nos están viendo ustedes el día de hoy? Desde Buenos Aires, Quillón, Iquique, Los Ángeles, Concepción, Maipú, Viña del Mar, Maipú, desde Olaguachito, desde San Bernardo, desde el despejado Viña del Mar, desde La Serena, desde Chillán, desde Codegua, desde Macul, desde Estación Central, desde Puente Alto, Ejí, desde Iquique, desde Puerto Montt, Viña, Maipú, Eiler es nueva y nos ve desde Calama. John nos ve desde Villapel, Pepa nos ve desde La Reina, Claudio desde Peñaflor, DM1313, tengo un problema pendiente con DM1313 que nos ve desde La Florida, L nos ve desde Rancagua, Natalia desde Linares, nos ven desde Purranque, del centro, desde la punta del cerro, Tati Patagonia nos ve desde Puerto Natales, Paula Banda nos ve desde El Ciber, Jamona de Pavo nos ve desde Narnia, Teenage Riot desde la James Fonda y ya. Sello Hans nos ve desde La Reina. Nos ven desde muchos lugares diferentes. Me preguntan si tengo frío. Sí, tengo un poco de frío. La clase del día de hoy, como pueden ver aquí, a mi lado, a ver, aquí, ahí. Vamos a empezar a abordar un tema largo y complejo. Vamos a empezar a ver comprensión lectora. Este es como el monstruo de la PSU de lenguaje y comunicación, ¿cierto? Es aquello a lo que las personas por lo general le temen. Como ya les habré contado, esta es la sección más larga de la prueba. ¿Cuántas preguntas son de comprensión lectora? ¡50 preguntas! 50 preguntas que están divididas en 15 preguntas de vocabulario contextual y 35 preguntas de comprensión lectora propiamente tal. ¿Cuál es el secreto aquí? Si yo fuese alguien que no sabe mucho de cómo afrontar esta sección y les preguntara a ustedes, ¿qué puedo hacer para enfrentar mejor? Leer mucho,
Sí. Sobre todo, leer. Leer demasiado. Tener un hábito lector muy desarrollado porque es una sección de la prueba larga. Las personas que no tienen un hábito de lectura tan desarrollado producen algo que podríamos llamar fatiga mental. Tras haber leído durante mucho rato y al no estar habituados a mantener la concentración en textos escritos por mucho tiempo, pueden entrar a generar cansancio. Llega un momento entonces en el que leen y ya no entienden muy bien lo que están leyendo. No, eso no debe ocurrirles a ustedes. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que esto deje de ocurrir? Leyendo textos largos, leyendo textos complejos y sobre todo dedicándose solamente a la lectura. Hacer el esfuerzo de cerrar el Facebook un rato. Y pucha que cuesta, a mí me cuesta un montón cerrar el Facebook, pero si quiero leer concentradamente un texto, no me queda otra que dedicarme solo a leerlo. También, tal vez, ya así como desde el lado humano, si conversando entre amigos, sea bueno ponerse metas realistas de avance. ¿A qué me refiero con metas realistas? Quienes no son muy buenos para leer, si dicen de voy a leer 1 hora diaria, tal vez les funcione un día o dos, ojalá les funcione para siempre, pero algo ocurre que cuando uno se coloca metas inabordables y luego no las logra, hay como una tendencia a frustrarse. Tras la frustración, hay más posibilidades de abandono de la actividad que uno se ha propuesto. Por eso, hay hábitos que por la obtención de ellos van generando que el cerebro dé respuestas positivas, favorables, que lo hacen a uno continuar en ese proceso. Entonces, si ustedes no tienen tan buen hábito lector, partan por poner el primer día una meta de 15 minutos de lectura silenciosa. Ni más ni menos. Pero lectura completamente concentrada de algún libro que ustedes hayan elegido. Si ese primer día logran leer 15 minutos sin que nada los interrumpa, pónganse al tiro como meta subir 5 minutos al día hasta llegar a la hora. De esta forma, al ir logrando las metas y sentir ustedes el logro, el cerebro va a generar señales positivas y de esa forma irán adaptándose mucho mejor a los requerimientos que esta prueba les pone. Pero sean rigurosos con este objetivo. Porque ciertamente la constancia en la lectura es lo que aquí sirve. Pero ¿qué más nos sirve? ¿Qué más? Si hay algo en lo que yo creo firmemente, es en que el conocimiento de las habilidades de lectura por parte de las personas que se están preparando para la prueba
puede redundar de forma sumamente positiva en el resultado que van a tener en la prueba. ¿Y esto por qué? Porque las preguntas que se hacen en la PSU no están hechas a tontas y a locas. Están hechas para medir determinadas habilidades. Y para que eso ocurra, siguen determinados formatos, determinadas pautas que se enfocan en ir específicamente a la habilidad que quiere ser medida. Por eso, además de leer mucho, puede favorecerlos y favorecerlas mucho el conocimiento de las habilidades de comprensión lectora. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Por una parte, el consejo que ya les he repetido hasta el cansancio: leer mucho. Por otra parte, estudiar y conocer las habilidades de lectura para poder predecir los tipos de preguntas. Aquí, entonces, ¿a qué nos vamos a dedicar aquí, de aquí a las clases que vienen? A responder preguntas de comprensión lectora, a conocer una por una las habilidades y de esa forma poder predecir qué es lo que se nos está pidiendo en cada pregunta. Que al leer una pregunta nosotros podamos decir: ah, lo que me están pidiendo es hacer esto y no cualquier otra cosa. Ese es nuestro plan del día de hoy. Y para los apurones, los voy a dejar contentos entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos ahora a empezar a resolver la sección de comprensión lectora del ensayo PSU del año pasado. Vamos a dedicar la mitad de la clase a esto y en la otra mitad vamos a empezar a ver las habilidades lectoras del primer escalón. ¿Ok? Y después vamos a hacer una convivencia de 18 de septiembre. Entonces, este material ustedes lo pueden bajar del sitio web de DEMRE, www.demre.cl. Ahí bajen el ensayo del año pasado. A ver si puedo producir un link para Dropbox. Les voy a mandar un link para que lo puedan bajar ahora. ¿Bajar qué? El ensayo con el que vamos a trabajar hoy. Por mientras lo dejo en pantalla. Preguntan si el próximo miércoles va a haber clases. Como ustedes saben, el 18 de septiembre no se trabaja y yo no haré la excepción. Por lo tanto,
el miércoles no va a haber clase. Yo también tengo derecho a celebrar el 18 de septiembre. Entonces, ¿les parece? Empecemos abordando algunas preguntas de comprensión lectora y tratando de establecer regularidades. Tenemos un fragmento del texto más clásico de la lengua española, que duda cabe, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Veámoslo en voz alta. Los cabellos que en alguna manera tiraban a crines, él los marcó por hebras de lucidísimo oro de Arabia, cuyo resplandor al del mismo sol oscurecía. Y el aliento, que sin duda alguna olía a ensalada fiambre y trasnochada, a él le pareció que arrojaba de su boca un olor suave y aromático. Y finalmente, él la pintó en su imaginación de la misma traza y modo que lo había leído en sus libros, de la otra princesa que vino a ver al malherido caballero, vencida de sus amores, con todos los adornos que aquí van puestos. Y era tanta la ceguedad del pobre hidalgo, que el tacto, ni el aliento, ni otras cosas que traía en sí la buena doncella, no le desengañaban, las cuales pudieran hacer vomitar a otro que no fuera arriero. Antes le parecía que tenía entre sus brazos a la reina de la hermosura. Está el Quijote y ve que una chica que no tenía ni buen aspecto ni buen aliento se le acerca, y él en sus delirios la torna una dama de la corte, una princesa. Sin embargo, no lo era. La pregunta sobre este maravilloso fragmento de texto es: en el fragmento anterior, la visión que Don Quijote tiene de las mujeres es A, crítica, B, optimista, C, idealizada, D, satírica, E, desilusionada. ¿Cuál es la respuesta correcta? Sin hacer trampa. Idealizada. ¿Por qué? ¿Y qué más importante que eso? ¿Qué es lo que nos piden hacer aquí? Están viendo las respuestas en el solucionario. ¿Seguro? Ya. Porque da lo mismo cuál es la respuesta correcta. Es una visión idealizada, ¿por qué? Es una visión idealizada porque predomina una imagen de mujer que el Quijote tiene en su mente y como que la sobrepone a la realidad. ¿Y a quién no le ha pasado? Dicen. Aquí nos aluden ciertas visiones del amor. Una visión satírica. ¿Qué sería una visión satírica? Una visión satírica del amor implicaría una visión burlesca. Aquí no hay una burla del amor. Lo que tenemos es más bien un sujeto
cuyos ideales psicológicos son tan pero tan poderosos que transforman la realidad de aquello que él mismo está viendo. Veamos la pregunta 32. En el fragmento anterior, el enunciado subrayado corresponde a una hipérbole. ¿Cuál es la finalidad comunicativa de la utilización de este recurso de estilo? La hipérbole dice: los cabellos que en alguna manera tiraban a crines, él los marcó por hebras de lucidísimo oro de Arabia, cuyo resplandor al del mismo sol oscurecía. La hipérbole, efectivamente, en general, siempre es una figura de exageración. En este caso, este recurso está puesto ahí para exagerar. En el fragmento anterior, ¿qué prejuicio cultural subyace a la consideración de la mujer? Esta es buena. A, la mujer debe ser bella y oler bien para resultar atractiva. B, las mujeres no pueden declarar su amor a los hombres. C, el hombre es quien debe luchar por la mujer que ama. D, la mujer debe ser ama de casa y el hombre debe trabajar. E, los hombres deben ser activos en el arte de conquistar. La A. ¿Por qué la A? Me interesan más las respuestas que me expliquen por qué están correctas a que me pongan la respuesta correcta. Si a mí no me sirve de nada que ustedes me digan la, si yo no soy el robot que resuelve las PSU. ¿Por qué habla de eso? Habla de que ¿cómo hacen ustedes el razonamiento que los conduce a decir que la respuesta correcta es la A? ¿Por qué? La respuesta es simple. Nos hace una burla de Don Quijote, dándonos a entender que él en condiciones normales no podría amar a una mujer como la que aquí es descrita, porque si no es una mujer hermosa y olorosa, es una mujer que no merece ser amada. Eso es un prejuicio. Es un prejuicio porque supone que una persona tiene que ser de una sola manera para poder ser amada. Y hay otro prejuicio. Miren, ese fragmento que selecciona ahí. ¿Qué prejuicio les da la impresión que está ejemplificando? Lo del arriero, pues. Ahí hay otro prejuicio, que los arrieros son cochinos y les gustan las cosas cochinas. ¿Cuenta? ¿Qué tipo de amor predomina en el fragmento anterior? Esta pregunta es casi redundante porque ya fue respondida, ¿cierto? Idealizado. Un amor donde importa más las ideas que se tienen con respecto al amor que la relación propiamente tal. Veamos este otro texto. ¿Quieren? Ya.
detengámonos a ver los tipos de amor. La concepción del amor efímero es la concepción del amor como algo que llega y se va, que dura como un suspiro. Como dice Stephanie, un amor fugaz de una noche. Pero no es solo eso, es la noción de que el amor está hecho para acabarse, que es un tema literario, de que el amor llega para irse. El amor idealizado es un amor en el que predominan más las ideas que se tienen sobre el amor, las idealizaciones, antes que la vida real, la noción real de lo que se está ocurriendo. El amor como pleno es la idea de que el amor vendría a satisfacer todas las carencias que ocurren en los sujetos. El amor trascendente es un amor por medio del cual los sujetos acceden a una realidad más elevada que aquella en la que vivimos. Y el amor trágico es la noción de un amor condenado a su disolución dolorosa. Como Romeo y Julieta, bien Nicolás. Vámonos a este texto titulado El libro y sus competidores. Actualmente, los editores de libros, Edipo Rey no es un tipo de amor, no es un libro de amor. Es una novela policial casi. Ya. Actualmente, los editores de libros se preocupan cada vez más de publicar los textos en ediciones de bolsillo. Son volúmenes que por su reducido tamaño y a la vez por su más bajo costo resultan bastante populares. Mucha gente suele justificar su desconocimiento de la literatura diciendo que no tienen tiempo para leer más que revistas. El libro de bolsillo, edición de cuentos, novelas cortas o pequeños ensayos, que hoy se publica con tanta frecuencia, ofrece una serie de posibilidades de lectura interesante que invalidan tales disculpas. De cualquier modo, el libro ofrece siempre sobre la televisión y el cine la ventaja de que se puede transportar fácilmente. Claro, pues no voy a andar llevando una pantalla de cine en la mochila, permitiendo el mismo grado de recreación en un transporte público, en una cola o en una sala de espera. En cuanto a los procesos de llamar la atención del gran público, podemos comprobar cómo éste es sensible al cuidado gráfico del libro y a su presentación en los escaparates. Tenemos aquí dos preguntas de vocabulario contextual. Primero, ¿cuál es el secreto del vocabulario contextual? Preguntarse al mismo tiempo por dos cosas. Primero, de la lista de palabras que nos dan, ¿cuál es una palabra que es sinónimo de la palabra que se nos ofrece? Pero la otra, ¿cuál es la que la reemplaza mejor en el contexto? Y siempre lo que va a predominar es el contexto. Entonces, aquí se nos dice frecuencia. A, insistencia. B, premura. C, naturalidad. D, cotidianidad. E, regularidad. Veamos el contexto en el que aparece. Los libros de bolsillo hoy se publican con tanta frecuencia. O sea, ¿cuál sería aquí el sentido que se le está dando a frecuencia? Algo que ocurre muchas veces en un periodo de tiempo. Insistencia
nos plantea un intento que se repite hartas veces para lograr algo que no se logra. Esa connotación aquí no está presente. Premura es hacerlo así como con velocidad. Naturalidad, nada que ver. Por naturalidad algo que se hace sin una intención muy fuerte, casi sin esfuerzo, algo que sale solo. Cotidianidad es algo que ocurre todos los días, todo el tiempo. Regularidad es algo que ocurre de manera repetida cada cierto tiempo, de tal manera que la palabra que mejor reemplaza frecuencia, como algo que sucede varias veces en un lapso determinado, es frecuente. Así vamos a decir que la alternativa correcta es, como la mayoría ya lo había dicho, la E. Luego viene invalidan. Dice que la publicación de libros de bolsillo ofrece posibilidades que invalidan tales disculpas. Las alternativas son cancelan, descartan, anulan, bloquean e eliminan. Esta es más difícil porque las palabras tienen un campo semántico muy cercano entre sí. ¿Por qué anulan? Es anulan, pero quiero que me expliquen por qué. Solo eso es lo importante aquí. Bien DM1313, anular refiere a algo que, habiendo sido válido, se le ejerce una acción que hace que deje de ser válido. Porque suena bonito, me dicen. Cancelan. ¿En qué medida una excusa es cancelada? ¿Las excusas son cosas que se cancelan? Cancelar es más bien hacer que algo que estás haciendo deje de hacer, pues como cuando estáis bajando un archivo de internet y decís, ya no alcanzo a bajarlo, sabéis que lo voy a bajar mañana. Y cancelas la descarga. La excusa entonces no es algo que se cancela. Las excusas tienen validez o no tienen validez. En este caso, la excusa, cuando todos los libros eran enormes, tal vez era una excusa válida. Pero el texto nos dice que desde que hay libros de bolsillo, esa excusa ya no es válida. ¿Qué es anular un matrimonio? Dejarlo sin efecto. Antes de que existiera el divorcio en Chile, las parejas tenían que anular el matrimonio. Y esto era decir que algún dato o algo había sido mal ingresado, de tal manera que el matrimonio ya no tenía validez. Luego de que hay ley de divorcio, ya no es necesario hacer eso. Jamona de Pavo el año pasado estaba enferma y le daba tos, como a mí. Tengo mucha tos, estoy algo afectado de mi voz. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?
¿Qué te pasó en la PSU? Sí, pues. Si leí qué te pasó en la PSU. A, los libros de bolsillo se han vuelto más populares. B, con las ediciones de bolsillo ya no hay disculpas para no leer. C, la presentación del libro en los escaparates influye en la decisión de comprarlo. D, a los editores les preocupa cada vez más el éxito del libro de bolsillo. E, una ventaja del libro de bolsillo es la facilidad de transporte. Veamos. Los libros de bolsillo se han vuelto más populares. ¿Dice eso el texto? Se han vuelto populares. Es cierto entonces. Con las ediciones de bolsillo ya no hay disculpas para no leer. Sí, pues eso estaba dicho aquí. Aquí en esta parte. La presentación del libro en los escaparates influye en la decisión de comprarlo. Efectivamente aquí se afirma que la presentación de los libros en los escaparates participan de un proceso de llamar la atención del gran público. D, a los editores les preocupa cada vez más el éxito del libro de bolsillo. Eso no está en ninguna parte. En ningún lado dice algo, nada parecido de eso, por lo tanto sabemos de inmediato que la respuesta D es la correcta porque es falsa, es una mentira. Hay un mensaje que me gustaría darles en este momento. En Universidad Mayor tenemos diferentes becas a las que puedes acceder. ¿Quieren conocer las becas? Entren a admisionmayor.cl, donde también van a poder simular las becas. www.umayor.cl/simulador becas. Ahí van a poder simular, de acuerdo a sus circunstancias, a qué becas podrían acceder. Lo mejor de todo esto es que también está disponible para teléfonos móviles. Así que entren a admisionmayor.cl. ¿Qué les parece? Vamos a irnos a la pregunta de desafío, y nuestra pregunta de desafío va a ser la pregunta, a ver, la que estoy pensando que es, la pregunta 39. Así que antes de ir a la pregunta de desafío, voy a leer este texto que es un tremendo texto. Hablaba y hablaba y hablaba, y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, y venga a hablar. Yo soy una mujer de mi casa, pero aquella criada gorda no hacía más que hablar y hablar y hablar. Estuviera yo donde estuviera, venía y empezaba a hablar. Hablaba de todo y de cualquier cosa, lo mismo le daba. Despedirla por eso hubiera tenido que pagarle sus 3 meses. Además, hubiese sido muy capaz de echarme mal de ojo, hasta en el baño, que si esto, que si aquello, que si lo demás allá. Le metí la toalla en la boca para que se callara. No murió de hecho, sino de no hablar. Se le reventaron las palabras por dentro. Se le reventaron las palabras por dentro. Entonces nuestra pregunta de desafío es: hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba,
¿Qué figuras literarias son? La dejo planteada para cuando volvamos en 10 minutos más. Nos vamos entonces a pregunta, desafío, presentada a ustedes por Universidad Mayor para Espíritus Emprendedores. Buenas, chiquillos, hemos vuelto a la pregunta desafío presentada a ustedes por Universidad Mayor. Y vi, mientras estábamos en la pregunta desafío, que estaban jugando a las payas. Deberían hacer un concurso de payas en el chat. Sí, a mí se me empezaron a ocurrir payas también, pero no eran tan divertidas, así que preferí guardar silencio. Las figuras literarias presentes en el fragmento anterior son A, reiteración, metáfora; B, reiteración, hipérbole; C, metáfora, hipérbole; D, anáfora, metáfora; C, reiteración, hipérbaton. Aunque en la lista de figuras literarias que publicó el DEMRE no aparece la reiteración como una de ellas, podemos saber que la repetición de una palabra es una reiteración. ¿Por qué no es una anáfora? Porque la anáfora es al principio de una frase o verso, no es la reiteración permanente de una palabra. Por otro lado, la hipérbole es la exageración de algo. Y aquí hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Por lo tanto, aunque les duela, la respuesta correcta no lleva anáfora, lleva alitera, o sea, lleva reiteración y lleva hipérbole. Entonces, brindo por el que miente y brindo por el que te dice la dura, y también brindo entonces por seguir viendo comprensión de lectura. Así que vamos a seguir resolviendo estas preguntas que tenemos aquí. Teníamos una pendiente que es la 38. Según el texto, ¿por qué la mujer no podía despedir a la criada?
Porque uno, no tenía una razón válida para el despido. Dos, el contrato lo impedía. Tres, habría tenido que pagarle el finiquito. Esta está textual, hay que reunir información nomás. Y lo único que no se nombra textualmente es un contrato. ¿Cómo se puede inferir que tenía que pagar el finiquito? No, pues no se infiere, está textual. Hubiera tenido que pagarle sus 3 meses. ¿Se dan cuenta? Brindo por los que no están enfermos, y brindo por los que como yo tienen tos, y brindo por mí porque si sigo así voy a quedar sin voz. Ahí les di otra. ¿No ven? El espíritu patriota nos llega a todos, pues. Última. Brindo por el gallo y la gallina que lucen hermoso su plumaje, y brindo por todos los chiquillos que vinieron a mi clase de lenguaje. A mí me gusta rimar. Ya, chiquillos. Está mejorando, ahora se creen críticos de paya, los perlas. Ya, bien, en 18 seguimos con la 40. El fragmento anterior trata principalmente de A, una mujer que hablaba demasiado, B, una dueña de casa neurótica, C, una empleada ineficiente, D, un homicidio premeditado, E, una relación laboral insatisfactoria. Como el título lo señala, es una mujer que hablaba demasiado. Esta es la PSU que se dio el 2011 y que salió como facsímil el 2012. El homicidio sucede al final, no es lo principal. Ya, miren, ahora el jueguito va a cambiar. Lo que vamos a hacer va a ser empezar a examinar el tema de las habilidades de lectura, y las próximas clases vamos a ir así, resolviendo ejercicios prácticos y luego viendo asuntos teóricos. Ahora vamos a ver la parte teórica. ¿Ok? Entonces, voy a cerrar esto y tengo aquí mi pizarrita.
Aquí vamos entonces a empezar a ver, habilidades de comprensión lectora. Vamos a ver esto así. Ya, miren. La PSU, esto yo prefiero conversarlo hablándole a los ojos, como gente adulta. Nos vamos a mirar a los ojos porque este es un tema serio. No es un tema tan serio, pero sí es importante saberlo. ¿De qué se trata esto? Cuando se empezó a estandarizar el asunto de las pruebas para medir cualquier cosa a lo largo de todo el mundo, lo que se hizo fue inventar una manera de medir los aprendizajes por medio de habilidades, lo que se llamaban las habilidades cognitivas. Las habilidades cognitivas consisten en tareas que realizamos mentalmente cada vez que realizamos un proceso de este tipo. Entonces, lo que vamos a ver ahora son todas las habilidades que involucra nuestra PSU. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Son habilidades que están dispuestas en 3 niveles, donde cada nivel involucra el nivel anterior. ¿Por qué es importante conocer las habilidades? Cada pregunta de la prueba abarca una habilidad. Si sabemos cuál es la habilidad que la prueba nos está pidiendo, nosotros vamos a saber mucho mejor cómo enfrentarnos a la pregunta. Habiéndoles dicho esto, entonces, vamos a empezar a mirar cómo es este esquema de las habilidades. Tenemos 3 niveles de habilidades. Miren, el nivel de tareas de lectura 1, el nivel de tareas de lectura 2 y el nivel de tareas de lectura 3. Pongan atención a la clase. De verdad, si estudian bien esto, van a mejorar mucho en la sección de comprensión lectora. Mucho. Usen el chat para el bien. Tenemos 3 niveles de habilidades. Entonces, el primer nivel consiste en la recuperación de la información explícita del texto. La información explícita del texto es aquello que tenemos en la superficie, lo que podemos subrayar, decir en voz alta, indicar con el dedo, etc. Tenemos un segundo nivel de habilidades que es interpretar la información contenida en el texto. Todas estas habilidades involucran que tenemos que ir un paso más allá. Tenemos que mirar detrás del texto, como si una vez una persona que me es muy querida, que me estaba ayudando a preparar una de mis primeras clases sobre esto,
me dijo la siguiente metáfora, y yo creo que es una muy buena metáfora. Me decía, imagínate que la información explícita es como el mar. Tú vas en un bote y tú ves la superficie del mar, puedes señalarla, tú sabes cómo es, pero sabes que por debajo del mar hay profundidades, hay seres, ocurren muchas cosas. La relación de la información explícita con la implícita es así. La información implícita es aquello que ocurre debajo de lo que nosotros vemos. Me sonó el celular. Ya. Ahí lo apagué. Como si uno no fuera humano también. Ya. Estábamos hablando de la información explícita y la información implícita. La información implícita es lo que ocurre debajo del texto. Como en las profundidades del mar. Según esa imagen tan linda que alguna vez alguien me dio. Luego, tenemos un tercer nivel de habilidades. Este nivel es evaluar la información del texto, implica un paso más allá. El primer paso era leer la superficie. El segundo paso es leer la profundidad. En este tercer paso ya nos tenemos que enfrentar a esta totalidad y evaluar, dar una opinión fundada y consistente sobre lo que ocurre en el texto. Estas son las tres habilidades cognitivas de lectura. En la clase de hoy vamos a ver el primer nivel de habilidades. Este primer nivel, como les decía, es recuperar información explícita desde el texto. Consiste fundamentalmente en aquella información que podemos retener en nuestra memoria a corto plazo. Entonces, es el nivel básico de lectura. Si no tenemos desarrollado este nivel, difícilmente vamos a poder acceder a los demás. Entonces, tenemos que estas habilidades son 4. Conocer, comprender, analizar, identificar y caracterizar. Y Felipe, si apareces en el chat. Vamos a verlas una por una. Conocer se define como saber o recordar información explícita del texto o del estímulo desde el que se construye el ítem. Conocer, entonces, es la habilidad más básica. Uno en conocer o sabe o no sabe lo que le están preguntando. La pregunta dice así: forma discursiva
que refiere a opiniones, explicaciones, juicios, valoraciones, puntos de vista del emisor sobre las materias u objetos del discurso. ¿A qué forma básica del texto expositivo corresponde la definición anterior? Esta habilidad es la más básica, porque no exige de nosotros que sepamos hacer algo, que hagamos algún procedimiento mental complejo. Tenemos que simplemente recordar, traer a nuestra memoria, por eso dice saber o recordar, traer a nuestra memoria si sabemos o no sabemos. La forma discursiva que opina, emite juicios, da valoraciones, expresa puntos de vista, se llama, como en el Facebook, comentario. Por eso los comentarios del Facebook se llaman comentarios. No se van a llamar así porque sí. En ese sentido, como habilidad, aunque no sepamos lo que nos dice, pero en cuanto a habilidad, esto es la habilidad más simple. Esta es la primera habilidad que vamos a tratar, y es conocer. Como se fijan, todo esto ocurre en el nivel explícito. Todavía no tenemos que interpretar nada, todavía no tenemos que inferir nada. Tenemos la segunda habilidad que se llama comprender, analizar. Y aquí concéntrense. Primero hay que comprender. Entonces nos dice, además del reconocimiento explícito de la información, esta debe ser examinada a fin de localizar el o los elementos sobre los cuales pregunta el ítem. Comprender, por un lado, como dice el nombre, es leer y saber lo que estamos leyendo. Si lo que se nos pide entonces es comprender y analizar, además de esto debemos analizar. ¿Qué es analizar? A ver si alguien puede, los genios del chat, ¿saben cómo podemos definir analizar? Analizar no es ordenar. Observar reflexivamente, comprender, ver, inferir. No. Chicos y chicas, eso es lo que dijo Mechón. Descomponer un todo en partes. Analizar no es nada más sino eso. Y aquí, en lo que refiere a estas habilidades, nos va a aparecer mucho la palabra analizar. Miren. Comprender, analizar, analizar, sintetizar, analizar, interpretar. Son tres habilidades las que involucran. Analizar es descomponer un todo en las partes que lo componen. Es como pescar un reloj que está funcionando y abrirlo. Y dar cuenta de las partes que están adentro y ver cómo funciona cada una. Eso es hacer un análisis. Algo que funciona como todo, poder diferenciarlo ahora en sus partes. Entonces, ¿qué sería comprender y analizar? Analizar el texto y poder reconocer las partes que lo constituyen. Leamos el texto. La personalidad individual comienza en el punto preciso donde cada uno se diferencia de los demás. En muchos hombres ese punto es simplemente imaginario,
Por ese motivo, al clasificar los caracteres humanos, se ha comprendido la necesidad de separar a los que carecen de rasgos característicos, productos adventicios del medio, de las circunstancias, de la educación que se les suministra, de las personas que los tutelan, de las cosas que los rodean. Indiferentes ha llamado Ribot a los que viven sin que se advierta su existencia. La sociedad piensa y quiere por ellos. No tienen voz, sino eco. No hay líneas definidas ni en su propia sombra, que es apenas una penumbra. Que Cosols ya termine. Entonces, tenemos aquí un texto. La pregunta es, ¿cómo se organizan las ideas en el fragmento anterior? A. Se establece una serie de rasgos que clasifican sistemáticamente las diferentes individuales humanas. Bueno, estas son largas. Léanlas ustedes y entonces vean cuál está ordenando los elementos. Entonces, ¿por qué es comprender, analizar? Porque se trata de que ustedes puedan analizar y ver cuáles son las partes que componen al texto. Cada una de estas alternativas trata de expresar cuáles son estas partes. Esta es muy difícil. Ya, vamos a volver al texto. Pero ahora que Cosols lo va a leer en voz alta. ¿Leyeron ya? ¿Paso a lo siguiente? Tengo que apagar el volumen para toser porque si no los asusto. Ya, paso a la siguiente.
Ya. Gracias por las buenas cosas, los buenos consejos que me están dando. Es la B. Mira, aquí la B dice, se define el punto en el que comienza la personalidad individual para luego establecer la necesidad de clasificar entre quienes tienen y no tienen carácter grupo. Se entregan las causas y características que explican este último grupo. Miren. Aquí comienza la personalidad individual, en el punto preciso donde cada uno se diferencia de los demás. Luego se dice que hay que clasificar y separar los que carecen de rasgos característicos. Estos son, ¿por qué son las causas? Productos adventicios del medio, de las circunstancias, es por la educación, por culpa de las personas que los tutelaron y de las cosas que los rodean. Se caracteriza como son. Entonces, se hace las causas y las características que lo explican. La respuesta correcta era la respuesta B. Y felicito a todos los que tenían la respuesta correcta. Pero a veces, como se me olvidó apagar el celular delante, y sonó, a la gente se le olvidan las cosas. El tema de olvidarse las cosas es un tema interesante. ¿Y a quién no se le olvida las cosas? Ven y participa del tercer ciclo de conferencias, La aventura de las ideas en Alzheimer. Un problema para no olvidar, dirigida por el doctor Ricardo Macchioni, director general del International Center for Biomedicine del ICC, el 25 de septiembre a las 19 horas en el Centro Cultural CAM. Invita Universidad Mayor. Para inscribirse es gratis. Para ir a esta conferencia, a este ciclo de conferencias, muy interesante para quienes les interesa irse por la psicología, por la psiquiatría, la neurología, o para quienes sean simplemente personas inquietas. Para inscribirse llamen al 600-328-1000, pues es gratis. Como dice el meme, it's free. Continuamos. Me preguntan si tengo Alzheimer. Yo creo que todavía es muy joven como para que se me manifieste. Que tal vez tenga. Para saber más sobre esas cosas deberían ir a la conferencia. El número al que tienen que llamar es 600-328-1000. Es el 25 de septiembre a las 19 horas. Y la inscripción es gratuita. Seguimos. La siguiente habilidad es parecida a conocer. Reconocer se llama identificar, y su definición es esta: reconocer elementos, conceptos, procedimientos de orden textual, lingüístico o literarios presentes en el estímulo o en el texto del cual procede el ítem. La primera habilidad, conocer, era saber o no saber algo. Simplemente eso. En identificar, en cambio, tenemos que ver eso funcionando. No es cosa de que nos den una definición y nosotros sabemos o no sabemos. Ahora tenemos que saber cómo funciona esa definición. No es saber que en el discurso argumentativo se defiende una tesis.
es poder leer un texto e identificar la tesis. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre conocer e identificar? Pero se quedan mucho con la pregunta. Están poniendo mal su atención, chiquillos. Si aquí lo que importa no es resolver bien la pregunta solamente, es poder dar cuenta de qué habilidad se nos está preguntando. ¿Cuál es la diferencia entre la habilidad de conocer y la habilidad de identificar? Lo acabo de decir, pues. Efectivamente, conocer es memoria. En conocer se nos da una definición, nosotros encontramos cuál de las alternativas da cuenta de esa definición. En identificar tenemos que, de hecho, bien María Paz, aplicar este conocimiento para poder distinguir en el texto algo. Una cosa es saber lo que es una anáfora. La otra cosa es saber que en este poema de Javier dice, esto es lo que esperaba, no la carta de la mentira, no las patas del león, no los agujeros sin calma. Y saber que esta estructura gramatical se repite y eso hace una anáfora. Conocer es decir, figura literaria en la cual se repite una palabra o frase al principio del verso. Y ahí nosotros vamos a decir anáfora. Y ahí vamos a estar ejecutando la habilidad de conocer. Eso es conocer. En cambio, identificar es que veamos un texto y nosotros podamos saber que allí hay una anáfora. La aliteración es la repetición de un sonido a lo largo de un verso. Bien, están entrenados los chiquillos, responden al tiro. Qué buena onda. Y vamos a ver ahora la última habilidad de nuestro primer cuadrito, que era este. Y es caracterizar. Caracterizar, señalar los rasgos o características que conforman los elementos descriptivos del estímulo, texto o situación comunicativa en la cual se basa el ítem. Caracterizar, siendo muy redundante, es explicitar características. ¿Qué son las características? Aquellos rasgos que algo sea como es. ¿Cierto? No es un tambor lo que suena, son mis dedos. ¿Ven? Entonces, aquí tenemos un estímulo textual que tenemos que caracterizar. Te quieres casar con Prisco y no me sorprendo, Paula. Eres sabia, pero Prisco no se quiere casar contigo. Y también es sabio. Marco Valerio Marcial. La situación amorosa referida en el texto anterior se caracteriza por la A. Búsqueda de la trascendencia amorosa de Paula. B. Ausencia de palabras para describir lo que Paula siente por Prisco. C. Transitoriedad del amor que muestra Prisco hacia Paula. D. Falta de correspondencia que manifiesta Prisco hacia Paula. E. Idealización que hace Paula de Prisco. Es la D, ¿cierto?
Si caracterizamos ese texto, a ver, ¿cuáles son sus características? ¿Cuál es la característica de la situación amorosa que está ahí? La característica es que Prisco Capel no quiere casarse con Paula, que sí quiere casarse con él. Por lo tanto, se nos muestra que es un amor no correspondido. Hemos visto entonces las 4 habilidades del primer nivel. La próxima clase, que no es el miércoles, es el lunes, donde espero que lleguemos habiendo tenido un excelente 18 con las personas que queremos y en las situaciones que nos gustan. Yo las veré y los veré de nuevo el próximo lunes. Ahí vamos a seguir con nuestro segundo piso de habilidades cognitivas. Entonces, la próxima clase seguimos con el segundo piso de habilidades. Les deseo un súper buen 18, 19, y 20, 21 y 22 de septiembre para vernos de nuevo la próxima semana. Que les vaya súper bien y cuídense harto, sean prudentes. Sobre todo prudentes. Que les vaya muy